Dios les bendiga, hermanos. Agradecemos su amable espera. Nos encontramos, hermanos, en vivo desde El Salvador, iniciando nuestra sesión número 22 de Apocalipsis. Ahí donde está, hermanos, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre eterno, te agradezco por tus bendiciones, Señor. Agradezco la oportunidad que me das, Señor mi Dios, de llevar tu palabra, de hacer, Señor mi Dios, en este momento partícipes a mis hermanos del mensaje, Señor mi Dios, que traes para nosotros. Ruego, mi Señor mi Dios, que por medio de este mensaje puedan aprender más de ti. Y ruego, Señor mi Dios, que en este momento podamos, Señor, sentir tu presencia. Que mientras nos hablas, nos dices qué hacer. Podamos encontrar en nuestro corazón todo el amor perfecto que traes. Mensajes de reprensión, mensajes de bendición. Ruego, mi Señor, mi Dios, que impartas tu mensaje a través de mi voz, de mi corazón, de mis pensamientos. Y sé tú, Señor, mi Dios, predicando y llevando esta semilla en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Te agradezco, Señor mi Dios, toda la gloria, toda la honra, todo el reino, todo es tuyo, mi Señor mi Dios. Amén y amén. Querido hermano y hermana en Cristo, abra su Biblia, hermanos, en Apocalipsis capítulos 3, versículo del 1 al 6. Lo invito a que busquen su Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Cuando lo tenga, dígame un fuerte amén. Hermanos, vamos a empezar y quiero hoy explicar algo muy importante. Creo que ya para ver, hermanos, tanto viernes y lunes para poder llevarles este mensaje, hermanos, no nos estemos atrasando. Deseo, hermanos, que los escuche a partir de las 6 de la tarde, los volvemos a repetir. Y ahorita estamos subiendo, hermanos, el culto del domingo porque dio problema, se frizaba la imagen. Y estamos haciendo que pueda nuevamente subirse y usted pueda ver nuevamente el culto. Lo vamos a colocar a las 12 de la tarde en repetición. Amén. Decíamos, hermanos, Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Presta atención. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son, diga conmigo, dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora cabe mencionar que me voy a ver tomando café hoy, este día. No tomé café. Me va a ver con una tacita, hermanos, especial. Fíjense que la compré. Vamos a poner imagen. Fíjense, hermano, que estas tacitas son como literalmente una olla. Y aquí en la zona donde usted va, aquí no tengo cocina, esto se puede poner en fuego. De hecho, si quisiera, hermanos, acampar en el bosque que tengo atrás, pondría esto como una olla. Vamos a hacer, le pone huevo duro,
frijoles, un montón de cosas. Vamos a tomar café, solo que está caliente. Aparte, hermanos, me tardé un poquito para ingresar con ustedes porque estaba subiendo la predicación que va... Permítanme un segundo. No es que se haya perdido, pero está al 76%. Y es diferente la resolución, hermanos, a lo que tenemos aquí. Estamos transmitiendo una mejor resolución desde acá a lo que se hace el domingo. Vamos a cambiar ciertas cosas, hermanos, tanto desde la computadora, las cámaras, para que ustedes puedan tener una mejor visualización, hermanos, del culto y todo, hermanos, sea totalmente en vivo y más bonito. Similar, hermanos, presenta lo que tenemos acá, que se ve súper profesional, me dirán. Sí, gloria a Dios. Amén, y lo vamos a seguir haciendo, hermanos, hasta que Dios quiera. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 23. Ya leímos, hermanos, Apocalipsis. Quédense, hermanos, con Apocalipsis. Lleven una anotación. Vamos a irnos a... ya voy entendiendo. Sé que si me coloco aquí, la computadora procesa menos porque la cámara es más chafa. Bueno. Dije, hermanos, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice: creo que error, permítanme. Dice, renacidos no de simiente corruptible. Sí, este es. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, para siempre. Como la alabanza, hermanos, de Fernandinho, para siempre. Ahora bien, hermanos, recibió, hermanos, la simiente incorruptible, la palabra viva y duradera de Dios. Bueno, yo estoy seguro que la mayoría de personas que escuchan los mensajes han nacido del agua y del Espíritu. Saben que esta es la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, el hecho importante es que simplemente recibir la semilla incorruptible de la palabra de Dios no es donde termina todo en absoluto en nuestra vida. Si la semilla no brota y no da fruto, todo se va a volver inútil. Si usted cuida la semilla de la palabra en su corazón para que dé frutos abundantes, entonces se convierte en un verdadero hombre renacido y seguramente podrá llamarse vivo, con vida. Solo escuchar la palabra de Dios y organizarla, hermanos, como mero conocimiento no puede llamarse fe verdadera. Amén. Cuando usted se aferra, hermanos, a la palabra que escucha, debe de orar por ella y la debe de poner en práctica. Esa misma palabra, hermanos, brotará y dará un gran fruto hasta 30, 60 o incluso 100 veces más. Sin embargo, incluso si escucha muchas palabras de Dios, hermanos, y aún no tiene ningún fruto espiritual en su corazón, entonces, por favor, mírese usted mismo ahora y vuelva atrás. Ponga en práctica lo que ha escuchado y aprendido hasta ahora. Amén. Y ahora, hermano, para que usted esté despierto en este momento y reciba al Señor como su esperado esposo, no como alguien que lo van a sorprender como un ladrón. Querido hermano y hermana en Cristo, incluso si hay alguien que se le da un puesto en una iglesia, incluso parece tener fe, es probable que tenga una fe muerta. Exteriormente, hermanos, Judas Iscariote estaba en una posición digna de ser reconocido como discípulo del Señor, pero abandonó la gracia que recibió y eventualmente, hermanos, vio muerte por su terrible pecado de vender a Jesús. En un tiempo, el rey Saúl también fue reconocido por Dios y fue ungido como rey de Israel, pero se volvió lo suficientemente arrogante como para oponerse a la voluntad de Dios y también tomó el camino de la muerte. Por lo tanto, hermanos, la norma de fe no es la apariencia exterior o una posición en la iglesia. La única norma es la palabra de Dios. Si alguien enseña o está haciendo algo que está violando la palabra de Dios
Incluso si se le da un puesto en una iglesia, ya sea una iglesia grande, incluso como un pastor, no debe devolver sus oídos a ellos, no debe de escucharlos o seguirlos. Lo importante no es si está en condiciones de enseñar, sino si está practicando la palabra. Mateo capítulo 23, versículo del 1 al 3, habla de los que enseñan, pero no actúan diciendo. Veámoslo. Mateo no me sale. Entonces Jesús, permítame un segundo. A la multitud, porque ese no es el versículo. Palabra muchedumbre. Ok, dice. Vamos, hermanos, a Mateo capítulo 23, si estamos bien. Versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Amén, gloria a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 19 dice: de manera que 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Está caliente, hermanos. Debe darse cuenta, hermanos, de este hecho. El hecho verdaderamente importante, hermanos, es que el propio maestro debe de ceñirse a lo que enseña, por trivial que parezca. Cuando haya guardado cada palabra, cada punto de la palabra, una por una, hasta que lo haga completamente perfecto, entonces será considerado grande en el cielo y en esta tierra. Llegará a ser un gran hombre, capaz de cambiar a muchas personas con la autoridad de la palabra. Querido hermano, es importante que la iglesia en Sardis lo que dijo era que creían en Dios y le dijeron: Señor, Señor, pero no vivían de la palabra y tenían una fe muerta, sin obras. Entonces escucharon una severa reprimenda diciendo que tenían nombre de que estaban vivos, pero estaban muertos. Amén. Se les dijo, hermanos, que recordaran lo que habían recibido y oído, y que lo guardaran y se arrepintieran. Sin embargo, se nos recuerda que no todos los miembros de la iglesia en Sardis tenían una fe muerta. En el versículo 4, hermanos, de Apocalipsis, que estamos leyendo hoy, del capítulo 3, dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis, pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras. O sea que siempre hay esperanza, hermanos. Dios, aún a pesar de estar lo que usted ve como gran pecado alrededor del país y del mundo y de todo lo que se encuentra, siempre hay personas. Hay unas pocas personas. ¿Cuántas podrán ser, hermanos? 10, 6, 5, 3, 2, 1. Si tienen, hermanos, en su país millones y millones, ¿cuántas personas serían pocas para Dios? ¿Cuántas personas serían pocas para usted? Amén. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Ven? ¿Por
porque son dignas. Amén, gloria a Dios. Hermanos, ya que el Señor dice que son pocas personas, su palabra se aplica solo a un número muy pequeño de miembros, en este caso de la iglesia de Sardis. Pero aún así, hermanos, hubo algunos que guardaron su corazón y no ensuciaron esas vestiduras blancas. Ahora bien, pregunto, ¿qué significa que no mancharon las vestiduras? Hermanos, la prenda representa esa parte del hombre que se conoce como el corazón del hombre. Diga conmigo, el corazón del hombre. Por consiguiente, no ensuciar sus prendas, sus vestiduras, significa no ensuciar sus corazones. En otras palabras, ellos vivieron por la palabra, en fe que se encontraba en la verdad, para que sus corazones no fueran manchados por el pecado y el mal del mundo. Significa también, hermanos, limpiar el corazón que estaba manchado antes de conocer la verdad, luchando contra el pecado hasta derramar sangre y no ensuciando el corazón limpio con la falsedad y el pecado. Por lo tanto, hermanos, se aplica a aquellos que tratan de estar despiertos, orar y mantener la fe verdadera. Incluso en una situación en la que un ciego guía a otro ciego para que ambos estén a punto de caer en un pozo, hubo algunos en la iglesia en Sardis que escucharon a una conciencia y trataron de lograr lo que Dios quería. El Señor dice a tales personas que caminarán con Él, ese es el Señor, con vestiduras blancas. Y añade que pocos son dignos. ¿Por qué son dignos? Dice. Aunque unos pocos en la iglesia de Sardis oyeron del Señor, hermanos, que no ensuciaban sus vestidos y que eran dignos, eso no significa, hermanos, que alcanzaron la santificación. Amén. En cuanto a la fe de toda la iglesia en Sardis, hubo unos pocos que oraron y trataron de mantener la fe verdadera, y fue digno a los ojos del Señor. Sin embargo, aunque estaban entre los que tenían una fe muerta en la iglesia de Sardis, mantuvieron su fe y vivieron por la palabra, y el Señor los reconoció como dignos. Entonces podemos ver que su fe era buena. En la ciudad de Sardis, donde no era fácil mantener la fe, especialmente entre la congregación que estaba manchada por el mundo, al comprometerse con el mundo, no era fácil mantener la fe, hermanos. Incluso en tal situación, mantuvieron su fe y fue verdaderamente una gran bendición para ellos. Como ejemplo, hermanos, hay algunos que son perseguidos por sus familias mientras tratan de manejar su vida de creyentes. Entonces es probable que piensen, ¿por qué debería de tener que vivir una vida difícil? Sería bueno si pudiera vivir mi vida de creyente junto con mi esposo y mi familia, como lo hacen los demás. Por supuesto, hermano, si todos los miembros de su familia son evangelizados y viven juntos vidas de creyentes felices, será una verdadera bendición. Pero incluso si no es así, debe de darse cuenta de que también es una bendición para usted. Dios refina a cada individuo de acuerdo a sus corazones y vasos y los lleva a llenar sus defectos a través de refinamientos para que puedan tener la bendición de que su espíritu y alma sean prósperos. Aquellos que viven su vida de creyentes en persecución debido a su familia pueden sentir que la vida es dura y difícil, pero a través de tales persecuciones se despertarán aún más y orarán. También aprenderán resistencia, diga conmigo resistencia. Y mientras oran fervientemente por su familia, crecerá el amor espiritual por ellos. Cuando su familia le persigue, puede sentirse desanimado, puede tener malos sentimientos contra ellos, si los mira desde una perspectiva carnal. Pero una vez, hermano, que tenga amor espiritual, dará gracias en cualquier situación y los considerará como las almas. Al mismo tiempo, dado que es una persecución por causa del nombre del Señor, su recompensa se acumulará en el cielo y su fe se arraigará mucho más fuerte porque mantuvo su fe en una situación tan difícil. Asimismo, para mantener su fe, los pocos de la iglesia en Sardis que no ensuciaron sus vestiduras deben haber orado mucho más fervientemente que aquellos que vivieron una vida fácil de creer. Como resultado, podrían ser reconocidos por el Señor y llegar a ser dignos. En su situación actual en la que sufre persecuciones, puede parecer duro, hermanos, esto, pero espero que se dé cuenta que al final
va a resultar en bendiciones espirituales y va a poder enfrentarlo con gratitud y con ojos de esperanza. Y dado que aquellos pocos que fueron reconocidos como dignos por el Señor en la iglesia de Sardis marcharon con tal fe, pudieron recibir la bendición de poder caminar con el Señor en vestiduras blancas. Pero aquí deben de ser conscientes de que estar con el Señor y caminar con el Señor, hermanos, es totalmente diferente. No importa qué moral en el cielo vaya, es posible que esté con el Señor, porque el Señor puede ir a cualquier lugar en el cielo. Aunque esté en el paraíso, el Señor vendrá a usted y pasará algún tiempo con usted. Por supuesto, hermanos, no es que las almas en el paraíso puedan ver al Señor cara a cara y conversar con Él mientras caminan libremente con Él. Incluso si el Señor hace su visita al paraíso, pero seguramente Él estará con las almas en el paraíso. Pero hermanos, caminar con el Señor es diferente. Solo aquellos en el tercer reino de los cielos, más específicamente aquellos en la Nueva Jerusalén, pueden caminar con el Señor en un sentido verdadero. Entonces, ¿qué es caminar con el Señor? Es estar acompañado por el Señor en todas partes y para siempre. Por lo tanto, para caminar con el Señor debe de estar calificado para entrar a la Nueva Jerusalén. Entonces podrá hablar libremente con Él cara a cara y caminar con Él. Querido hermano y hermana en Cristo, para caminar con el Señor en el cielo eterno debe de cumplir con los requisitos también en esta tierra. Ciertamente el Señor está con los hijos de Dios que viven en la verdad, pero Él caminará con aquellos que aman a Dios sobremanera. Desecharán toda forma de maldad y serán santificados. Ya expliqué, hermanos, que hay una gran diferencia entre estar con el Señor y andar con el Señor. Pero también lo es en esta tierra. Si el Señor está caminando con alguien, entonces su garantía, autoridad y poder se mostrarán con Él como evidencias claras. Que anhele caminar con el Señor y cumplir con los requisitos en el nombre del Señor Jesucristo, yo oro. Veamos, hermanos, ahora el versículo 5. Vamos. Versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Me estoy viendo en video, hermanos. Voy algo atrasado. Como 20 segundos. Me miro muy cerca también de la pantalla. Voy a retroceder un poquito. Me miro bien caro. Repito, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, hermanos. Vestiduras blancas aquí, hermanos. Qué bonito. Hermanos, vamos a ir. Al que venciere aquí, hermanos, se refiere a mantener la fe y vivir en la verdad. Mantener la fe y vivir en la verdad. También dice, hermanos, que serán vestidos de vestiduras blancas. Hermano, que estamos diciendo, las vestiduras blancas son las vestiduras que usarán las almas salvas. Diga conmigo, almas salvas. Incluso, hermanos, aquellos que no sean arrebatados en el aire cuando el Señor regrese, pero que recibirán una salvación vergonzosa de la espiga durante la gran tribulación de 7 años, también serán vestidos con vestiduras blancas. Por lo tanto, las vestiduras blancas a las que se refiere este versículo son las vestiduras que se ponen todas las almas salvas. Es una señal, hermanos, de la salvación. Pero las vestiduras blancas mencionadas en el versículo 4 no se refiere a una mera señal de salvación. Cuando vayamos, hermanos, al cielo, a todos se nos darán vestiduras blancas. Pero, dependiendo de cuánto seamos santificados, el color del blanco será diferente. Cuanto más apropiado a los ojos de Dios, más brillante se volverá el color blanco. Con solo mirar la ropa de alguien, vamos a poder saber cuánto se parecía al Señor cuando era cultivado en la tierra. También, hermanos, reconoceremos a través de los ornamentos cuánta recompensa acumuló cuando estuvo en la tierra.
Eso es, hermanos, porque Dios, que paga conforme a lo hecho, da hermosos adornos de acuerdo con sus obras en la tierra. Por favor, imagina un color tan brillante de la vestidura blanca que llevará en el cielo. Entonces, por favor, tome este momento para recordar lo que debe de hacer ahora para caminar con el Señor en una vestidura tan hermosa. Y tome una resolución una vez más. En medio del versículo 5, el Señor dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Querido hermano, incluso si un hombre parece estar respirando, no significa que esté realmente vivo. Solo cuando su espíritu, que había quedado muerto por el pecado de Adán, resucite, podrá tener verdadera vida. Personas que no aceptan al Señor y viven en la oscuridad mientras permanecen como esclavos del diablo, como su espíritu está muerto, cuando mueren van al infierno, que es la muerte eterna. Pero cuando aceptan al Señor Jesucristo y reciben el Espíritu Santo, su espíritu muerto revive y obtiene la vida eterna, y sus nombres serán registrados en el libro de la vida en el cielo. Solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida pueden ser salvos. Amén. Es por eso que Apocalipsis capítulo 20 versículo 15 dice: si el nombre de alguno no se halló escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Sin embargo, hermanos, el hecho de que su nombre está actualmente escrito en el libro de la vida, no garantiza su salvación. Solo cuando su nombre esté registrado en él, cuando Dios el juez lo abra en el día de juicio del trono blanco, podrá alcanzar la salvación. Él dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Pero si lo pensamos a la inversa, hermanos, en resumen, el nombre escrito en el libro de la vida, hermanos, puede ser borrado. Por ejemplo, una vez que nace un bebé, el nombre del bebé se registra, hermanos, en el registro familiar, hermanos, de la alcaldía. Pero ¿y si el bebé muere? El nombre será borrado del registro. Lo mismo se aplica a los nombres en el libro de la vida. Muchos creyentes de hoy piensan, hermanos, que una vez que su nombre esté escrito en el libro de la vida, pueden ir al cielo, siempre que vayan a la iglesia, incluso si cometen pecado. Pero el hecho no es así en absoluto, hermanos. Esto no es mi palabra, sino la palabra de Dios. Desde el momento en que el hombre está escrito en el libro de la vida, entra en el camino para ganar una vida eterna en el cielo. Pero si se aparta del camino de la vida eterna en el cielo, el Espíritu Santo será apagado y su nombre será borrado del libro. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 dice: no apaguéis el Espíritu. Esta es una palabra de advertencia para que tenga cuidado, porque el Espíritu puede ser apagado. Éxodo capítulo 32 versículo 33 dice: el Señor le dijo a Moisés: al que pecare contra mí, lo borraré de mi libro. En otras palabras, Dios nos dice claramente que Él puede borrar el nombre del libro de la vida. 1 Corintios capítulo 15 versículo 2 dice: en el cual también sois salvos, si guardáis la palabra que os he predicado, a menos que creísteis fuera en vano. No sois salvos, hermanos, por el hecho de haber oído la palabra de Dios, la verdad, sino por el hecho de que retiene la palabra y no cree en vano. Entonces, ¿qué significa que está creyendo, hermanos, esto en vano? Significa una fe carnal. Incluso se ha venido, hermanos, a la iglesia durante mucho tiempo y tiene un conocimiento profundo de la Biblia, mientras no viva de acuerdo con la palabra de Dios, sino que viva de la misma manera que vive la gente del mundo, entonces tendrá una fe muerta. La Biblia también menciona, hermanos, acerca de un pecado que lleva a la muerte, junto con las obras evidentes de la carne. Por supuesto, no debe, hermano, cometer ningún pecado. Entre los pecados, hermanos, hay pecados que pueden ser perdonados cuando se arrepiente desde lo profundo de su corazón. Pero hay pecados por los que ya no queda, hermanos, arrepentimiento, ya no se puede sacrificar. Son los pecados, hermanos, blasfemar contra el Espíritu Santo, hablar en contra del Espíritu Santo, hermanos, y después de participar del Espíritu Santo, hermanos, y conocerlo, crucificarlo de nuevo al Señor y exponerlo a vergüenza. También, hermanos, pecar voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Si alguien confiesa que cree, pero comete estos pecados,
Finalmente, cree en vano. Querido hermano y hermana, la Biblia registra cómo puede recibir la salvación, pero al mismo tiempo también registra en detalle cómo puede terminar cayendo en la muerte. La salvación, hermanos, no es algo que se decide una vez en algún momento único. Debe de darse cuenta de que es un proceso continuo hasta que el Señor regrese. Incluso si está dentro del límite de la salvación, puede salir de ese límite por su propia voluntad. Por el contrario, incluso si estuviera fuera del límite, también puede encontrarse dentro del límite de la salvación en cierto punto. Por lo tanto, todos los miembros de esta iglesia deben de asegurarse de que aunque sus nombres estén todos escritos en el libro de la vida, deben de recibir la fuerza de Dios para hacer crecer su fe hasta el día en que se presenten ante el Señor. Los exhorto, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, a que estén despiertos y oren todo el tiempo para recibir la llenura del Espíritu Santo, para ganar la batalla contra el enemigo, diablo y Satanás, los gobernantes del mundo, y para vivir en la verdad. Ahora, hermanos, al final del versículo 5 dice, el Señor dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Solo, hermano, cuando sea reconocido por el Señor, Él dirá, este es un hijo de Dios. Ante Dios en el gran día del juicio del trono blanco, podrá alcanzar la salvación. En otras palabras, solo cuando el Señor le reconoce como el que ha vivido por la palabra de Dios y por la voluntad de Dios, Dios también puede reconocerla. Y tal reconocimiento del Señor, hermanos, debe de ser reconocido también por los mismos ángeles. Los ángeles no jugarán, hermanos, el papel de jurados cuando se decida su salvación, pero es muy importante que sus ángeles lo reconozcan, porque es entonces que ellos tienen que participar. Así como dice, hermanos, el Señor en Mateo capítulo 18, versículo 10, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles del cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hay ángeles que escudriñan sus obras y su corazón, y aún su mente, y los reportan y registran. Hay ángeles, hermanos, que son enviados para proteger a los hijos de Dios, pero también hay ángeles que escudriñan a cada uno de vosotros. Ellos saben de usted mejor que nadie. Y como los ángeles, hermanos, son espíritu, no mienten, son precisos sin errores y no se equivocan. Los informes, hermanos, de hechos por estos ángeles serán usados como pruebas y evidencias en el gran día del juicio del trono blanco. Por lo tanto, aunque los mismos ángeles salgan a testimoniarlos y reconocerlos en el día del juicio, se les debe de reconocer, hermanos, que han vivido correctamente como hijos de Dios por los informes precisos hechos por los ángeles. Así, el reconocimiento de los ángeles seguramente, hermanos, es necesario porque saben todo sobre usted. Por eso el Señor dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Querido hermano y hermana en Cristo, el Señor concluye su palabra diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Tal como lo dice, hermanos, a otras iglesias. El Señor está apelando a la iglesia en Sardis una vez más, junto con su corazón sincero y adelante, para que tengan presente lo que escucharon y ellos puedan cambiar. La iglesia en Sardis era la iglesia que tenía una fe muerta. Si no se arrepienten y se vuelven atrás, no tendrán nada que ver con la salvación. Pero puesto, hermanos, que oyeron y aprendieron la verdad, conocieron la verdad, al menos como conocimiento. Era hora de que tuvieran que cambiar su fe como conocimiento a una fe viva con hechos. Además, incluso si tuvieran fe para recibir la salvación, tienen que aguantar y vencer hasta que el Señor regrese. Solo ellos pueden vestirse, hermanos, con vestiduras blancas, señal de salvación, y recibirán gloria y recompensa en el cielo, tanto como lo han hecho en esta tierra. Pero el hecho, hermanos, es que muchas iglesias de hoy no se dan cuenta de esto. No despiertan del sueño espiritual y tienen una fe muerta. Y lo que es peor, hermanos, no tienen un pastor que les enseñe la verdad para que no tengan fe para recibir la salvación. Son como los ciegos siguiendo la guía de otros ciegos. Sin embargo, hermanos, como hay unos pocos despiertos en cada iglesia,
El Señor les dice que oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias y quiere despertar por cualquier medio a las almas que están dormidas con la fe muerta. Quiere, hermanos, que los que tienen oído escuchen su palabra y alcancen la salvación. Él también quiere que aquellos hermanos que verdaderamente aman a Dios Padre, buscan al Señor y anhelan seguir la verdad, encuentren un buen pastor para que puedan llegar a una mejor morada en el cielo, incluso a la nueva Jerusalén. Por favor, hermanos, recuerda una vez más cuán bendecido y agradecido debe de estar por el hecho de que es guiado por la verdadera palabra de vida para tener una verdadera fe espiritual en su vida de creyente. Anhelo, hermano, que tenga la esperanza de convertirse en una novia perfecta y completa del Señor, sin ninguna mancha, para que pueda caminar siempre con el Señor en el cielo, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo lo ruego y a través de esta semilla pueda recibirla en su corazón y mantenerla por siempre viva, eficaz y perfecta, de acuerdo a la voluntad del Señor. Yo oro, bendito sea, Señor. Gracias por esta semilla, Señor mío, que permites guardar en nuestros corazones, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Continuamos, hermanos, con una preciosa alabanza y luego de la alabanza, hermanos, vamos con el tiempo de la oración de esta noche. Dios me lo bendiga, continúa, ayúdeme, denle like, hermanos, al programa. Si no ha escuchado el mensaje, retrocédalo. Denle like, ayúdeme a compartirlo y hacer partícipe más, hermanos, a las personas que conocen de la palabra y quieren saber más de Dios. Amén. Dios me lo bendiga.